al análisis de la supremacía constitucional. Además, es la base misma de nuestro sistema constitucional. Si no hubiera supremacía constitucional, ¿qué caso tendría un tribunal constitucional, por ejemplo? Y si ya no va a haber supremacía constitucional, entonces, ¿cuál va a ser la base que dé sustento a toda la legislación secundaria? Si ahora vamos a tener que hacer un análisis y una búsqueda de cuál es la norma que genera la protección más amplia. Bueno, esta era una de las posturas. Otra de las posturas decía, no, momentito, el principio de supremacía constitucional sigue vigente. Y la mejor muestra de ello es que en una reforma integral en materia de derechos humanos no se tocó una coma del artículo 133 constitucional. El artículo 133 constitucional, después de la reforma, sigue diciendo que los tratados internacionales, para integrar lo que ese artículo denomina la ley suprema de toda la Unión, tienen que ser conformes con la Constitución. Y no solamente dice eso, también dice que los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo tienen que ser ratificados por el Senado de la República. Y yo les preguntaría a todos ustedes, ¿en qué consiste esa labor de ratificación? Es decir, ¿qué tiene que verificar el Senado de la República para saber si ratifica o no un tratado internacional? Pues verificar que sea conforme con la Constitución, porque si el tratado internacional no es conforme con la Constitución, entonces ese tratado internacional no puede ser ratificado por el Senado, y si no es ratificado por el Senado, entonces no puede formar parte de lo que ese artículo denomina la ley suprema de toda la Unión, por un lado. Por otro, el artículo 105 constitucional sigue estableciendo que hay la posibilidad de impugnar a través de una controversia constitucional la inconstitucionalidad de un tratado internacional. Es decir, sigue habiendo la facultad para la Suprema Corte de Justicia, hoy por hoy, de declarar inconstitucional un tratado internacional. Y en ese ejercicio, ¿qué tendría que verificarse? Pues lo mismo, la conformidad del tratado con la Constitución. Se presenta el dilema y empiezan las discusiones, les decía yo, posiciones en uno y en otro sentido. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia tiene que conocer de una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados, en donde un tribunal colegiado decía, pues los tratados internacionales ya están al mismo nivel que la Constitución, y otro tribunal colegiado decía, se sigue aplicando la tesis de que los tratados internacionales están inmediatamente por debajo de la Constitución. Muy bien. Y se empieza a analizar el nuevo sistema con base en la reforma, con base en lo que determinó la Corte en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana, del caso Radilla, y se dice, a ver, ¿cómo va a actuar una autoridad jurisdiccional para hacer realidad estos enunciados? Es decir, ¿cómo va a operar este control de convencionalidad de las normas? Porque, pues ustedes lo saben muy bien, esta posibilidad de que cualquier autoridad jurisdiccional pueda inaplicar una ley porque la considere contraria a algún tratado internacional, en realidad nos da a los jueces un instrumento enorme en cuanto a su alcance. Se han puesto a pensar que a partir de esto todas las autoridades jurisdiccionales de este país son intérpretes constitucionales y convencionales, y que cualquier juez de cualquier materia, de cualquier fuero, de cualquier grado, tiene a partir de ahí la facultad
de decir, pues esta es la ley que rige mi actividad, pero como yo considero que esta ley es contraria a una norma convencional, la inaplico. O sea, se le está dando la facultad a todos los jueces de inaplicar las leyes que protestaron cumplir y respetar. Y esto pues genera cierta reserva en muchos ámbitos. Yo les decía, ¿cómo va a operar entonces este sistema de control de convencionalidad? Quiero hacer énfasis en dos aspectos muy concretos del artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional, en su primer párrafo, al final, después de establecer que se reconocen los derechos tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, concluye ese párrafo diciendo los cuales, y cuando habla de los cuales se está refiriendo a los derechos, a ambos, a los establecidos en la Constitución y a los reconocidos en los tratados internacionales, dice, los cuales solo podrán restringirse o suspenderse bajo las condiciones y en los casos que esta Constitución establezca. Les repito lo que señala esta última parte del primer párrafo del artículo primero. Los cuales, hablando de los derechos humanos, solo podrán restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Esta es una parte del artículo primero que quiero que tengan presente. La otra es la que ya les había señalado, el segundo párrafo, en donde dice las normas deberán interpretarse, tratándose de derechos humanos, en el sentido de siempre preferir la aplicación de la norma que genere la protección más amplia al derecho de que se trata. Yo les preguntaría, ¿y qué pasa cuando nuestra Constitución, como la gran mayoría de las constituciones modernas, cómo es la estructura en el reconocimiento de los derechos fundamentales y de los derechos humanos? Se reconoce el derecho, pero también se le marcan algunas restricciones para su ejercicio. Simple y sencillamente, pues porque vivimos en sociedad y todos sabemos que no existen los derechos absolutos. El ejercicio del derecho, de mi parte, no puede generar el violar el derecho del que está conviviendo conmigo en un ambiente social. Y entonces, les decía yo, en la mayoría de las constituciones modernas, si no es que en todas, se establece, se reconoce el derecho, pero se le marcan algunas restricciones a su ejercicio. Quiero poner un ejemplo inventado, no quiero hablar de ejemplos concretos, porque pues nos están llegando muchos a la Suprema Corte y no quisiera perderme la oportunidad de intervenir en la discusión por haber adelantado mi criterio. Entonces, por eso les pongo un ejemplo inventado. Por ejemplo, el derecho de petición, que ustedes están en contacto con él de manera cotidiana. Hay derecho de petición, por supuesto que hay derecho de petición. Está reconocido en nuestra Constitución, claro que está reconocido. Pero se le marcan algunas restricciones, ¿no? Tiene que ser por escrito, de manera respetuosa, ¿no? Y yo les diría, ¿qué pasaría, acuérdense el ejemplo inventado, si en algún tratado internacional, supuesto, no real, reconociera el mismo derecho, dijera, bueno, se reconoce el derecho de petición, pero no le marcara ninguna restricción? Es decir, que dijera, todo mundo tiene derecho de petición sin ninguna condicionante, es decir, no tiene que ser por escrito, no tiene que ser de manera respetuosa. Yo les diría, aquí tenemos dos normas, en este ejemplo inventado, una constitucional y una de un tratado internacional, que reconocen el mismo derecho, ¿estamos de acuerdo? El derecho de petición. Pero la norma constitucional mexicana marca restricciones al ejercicio de ese derecho. En cambio, en este ejemplo inventado, la norma del Tratado Internacional solamente reconocería el derecho
pero no le marcaría ninguna restricción. Yo les diría, ¿cómo actuarían ustedes en ese caso? Si nos vamos al segundo párrafo del artículo primero, dice, pues, hombre, tienes que aplicar la norma que genera la protección más amplia. Y yo les diría a ustedes, de estas dos normas, ¿cuál es la que genera la protección más amplia? Y muchos me dirían, pues, hombre, la del Tratado Internacional está clarísimo, si esa no marca restricciones, pues ese es el que genera la protección más amplia. Y yo les diría, bueno, ¿y dónde dejamos la parte que les comenté del primer párrafo del artículo primero, en donde dice que los derechos, todos los de la Constitución y los tratados, solo podrán restringirse en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece? Que ahí no hay, por llamarlo de alguna manera, una cláusula de reserva de la Constitución mexicana para decir, sí, se reconocen todos los derechos, pero las restricciones que yo marco, esas se le aplican a todos, a los de la Constitución y a los de los tratados internacionales. Este fue el debate que se dio recientemente en esta contradicción de tesis, que ya también se ha hecho célebre, la famosa contradicción de tesis 293 de 2012. Porque ahí se dijo, a ver, en primer lugar, vamos a analizar este tema de si los tratados internacionales ya están al mismo nivel que la Constitución. Y la mayoría dijo, que ahí hay varias mayorías, está media complicada la votación, no sé si han tenido oportunidad de analizarla con cuidado. La mayoría, se supone, porque a mí no me quedó muy claro, pero la mayoría dijo que la Constitución y los tratados ya no se pueden relacionar en términos jerárquicos, que ya no es correcto hablar de una jerarquía normativa entre Constitución y tratados internacionales. Yo, con todo respeto, no comparto esa afirmación, porque si no hablamos de jerarquía, ¿cómo podríamos aceptar que la Constitución se está reservando el derecho de marcarle restricciones al ejercicio de los derechos que se reconozcan tanto en la Constitución como en los tratados internacionales? Y si no hay una relación jerárquica, ¿cómo es posible que el 133 exija que los tratados internacionales deben ser conformes con la Constitución? Y si no hubiera una relación jerárquica, ¿cómo podríamos reconocer que el artículo primero de nuestra Constitución es el que está elevando a nivel constitucional el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales? Si no lo dijera el artículo primero constitucional, no podríamos llegar a esa conclusión. Y eso, desde mi punto de vista, tiene razón de ser desde un ámbito de jerarquía normativa. La Constitución está elevando a nivel constitucional el reconocimiento de derechos de tratados internacionales, pero se está reservando, decíamos, la facultad de marcarle restricciones al ejercicio de esos derechos. Así se resolvió esa contradicción de tesis. Se dijo, efectivamente, ya están en un mismo nivel la Constitución y los tratados internacionales cuando se habla de reconocimiento de derechos humanos, nada más en esa hipótesis. No cualquier tratado internacional, solamente las normas de los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos están al nivel constitucional. Pero el propio artículo primero se está reservando la facultad de marcarle restricciones al ejercicio de esos derechos. Y ese fue el resultado de esa contradicción de tesis. Se dijo que hay un nuevo parámetro para el control de regularidad de las leyes y de los actos, y este nuevo parámetro ya no es solo la Constitución como estábamos acostumbrados, ya es la Constitución y las normas de tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. Ya tengo que tomar todo ese ámbito en su conjunto, pero cuando la Constitución marca una restricción, esa restricción es aplicable tanto a las normas constitucionales como a las normas de fuente internacional. Esa fue la conclusión de esa contradicción de tesis. Con otro detallito o detallote, en esta contradicción de tesis había dos temas a resolver. El primero era este que les comento, el
tema de la relación jerárquica y las restricciones expresas que marca la Constitución. Y el otro era si toda la jurisprudencia interamericana, o sea, todas las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultan vinculantes o no para los jueces mexicanos. Cuando se analizó el caso Radilla, allá en 2011, se publicó una tesis que decía, bueno, si el Estado mexicano fue parte en la controversia que resolvió la Corte Interamericana, entonces sí son criterios vinculatorios para todos los jueces mexicanos. Pero si el Estado mexicano no fue parte en esa controversia, sino que se trata de un juicio en el que interviene otro Estado, las partes no tienen nada que ver con el Estado mexicano, entonces tendrá un valor meramente de orientación esa sentencia o ese criterio que determine la Corte Interamericana. En esta contradicción de tesis que apenas se resolvió, la 293, se llegó a una conclusión contraria. En esta se determinó con una votación cerradísima de 6 votos contra 5 que todas las sentencias de la Corte Interamericana, hayan sido quienes hayan sido las partes en esos juicios, vinculan a los jueces mexicanos, siempre y cuando generen una protección más amplia a los derechos humanos de que se trata. Y pues está media rara esta conjunción de definición de criterios, ¿no? Porque por un lado yo digo, los tratados y la Constitución están a un mismo nivel, pero cuando la Constitución establezca una restricción, se aplica la restricción de la Constitución. Y por otro lado digo, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para los jueces mexicanos. Bueno, ¿y dónde quedó el tema de las restricciones que marca nuestra Constitución? Si ese tema no se recoge en la segunda parte de esta contradicción, pues me parece que es una decisión contradictoria. Si aplicamos las restricciones que marca la Constitución, evidentemente esas restricciones de nuestra Constitución no las va a tomar en cuenta la Corte Interamericana al momento de dictar sus sentencias. Y mucho menos si está analizando constituciones de otros países.